Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos ya en lunes 20 de septiembre de 2021 y como podrán darse cuenta, pues está avanzando el tiempo y, ¿verdad? Entonces debemos aprovechar lo que nos queda porque prácticamente creo que ya pasamos la frontera. Y bueno, o sea, tenemos que cerrar de buena manera, ¿verdad? Tanto a contenidos como en cuanto a las actividades evaluativas para, repito, no tener ningún inconveniente y que no estemos corriendo al final del mismo. Hoy tenemos una agenda, como siempre, preparada, ¿verdad? Después de la bienvenida, mientras se van uniendo más compañeros, tengo algunos anuncios. Eh, por favor, espero que ya estén avanzados en su trabajo de grupo, el análisis de los noticieros en radio, ¿verdad? Recuerden que es para el 28 de septiembre. Tienen que también ir pensando en la presentación que tienen que hacer ante la general. Y cuando digo la presentación, tampoco es que quiero que se compliquen en cuanto a eso. O sea, es una explicación bastante práctica la que yo quiero que ustedes hagan. Eso sí, lo dejo a discreción de ustedes o de quien lo vaya a hacer por parte de los grupos si se quiere apoyar de alguna presentación ilustrativa. Eso ya es criterio de cada grupo, ¿verdad? Pero por favor, para que vayan también pensando en eso, ¿verdad? Porque una vez presenten su trabajo, creo que al siguiente viernes ya vamos a tener la participación de 2 o 3 grupos, ¿verdad? Para aprovechar. Insisto, pues van a ser entre 5 y 10 minutos lo que va a tener cada grupo para poder hacer la explicación al resto de sus compañeros. Otro anuncio importante, por favor, ya les subí a Classroom la guía para la producción de su radioreportaje informativo, ¿verdad? Esta guía lleva una tabla de cotejo y ahí están los aspectos que yo voy a calificar, o sea, no hay pierde, ¿verdad? O sea, es lo que tienen que atender ustedes para poder hacer esta producción de su radioreportaje, ¿verdad? La fecha de entrega, estaba viendo que con ustedes es, si no estoy mal, el 5 de octubre. Siempre revisen su programa, ¿verdad? Pero, insisto, ya está subida para que lo vayan trabajando con tiempos, que se vayan apoyando en los materiales que les he subido en los textos y en las mismas producciones que tienen ahí como ejemplo también en Classroom, ¿verdad? Hoy, como ya les anuncié, tenemos una actividad especial, tenemos un invitado especial, estará en algunos minutos con nosotros el periodista deportivo Carlos Marín, ¿verdad? Y les pido por favor que pues le pongamos atención, que vayan activando sus cámaras para que él pueda interactuar con nosotros, ¿verdad? Solo veo a Ricardo, Beatriz, Pedro, Mauricio, el resto no los veo, ¿sí? Por favor. ¿Qué otra cosita antes de pues iniciar con esta actividad central que tenemos el día de hoy? Bueno, decirles que por favor hagan sus anotaciones de lo más importante. Al final de la intervención de Carlos vamos a tener un espacio para preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Pero aparte de esto, tienen que hacer una tarea que está en el programa. Así que yo mañana ya les pongo la tarea en Classroom y ya van a saber ustedes qué es lo que van a tener que hacer. Así que por demás importante, aparte que se está grabando la clase como siempre y ustedes pueden accesar a la misma, que hagan sus anotaciones de lo que consideren más importante. Bueno, tengo 21 personas ya en la sala, de más o menos 25, 26 que somos, así que creo que hay ya quórum, hay asamblea y podemos iniciar. Así que para mí es un honor, como siempre, darle la bienvenida a Carlos Marín, compañero de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, amigo, pues una persona que siempre ha estado anuente a colaborar con su servidor en estos cursos, ¿verdad? Sobre todo en este que es periodismo radiofónico, ¿verdad? Con el cuarto semestre de periodismo de locución, ¿verdad? Su carrera técnica es locución. Eh, Tal como les he venido platicando, Carlos ha estado dándole seguimiento, ¿verdad? Acompañando a la selección de futsal. De hecho, desde hace años, si ustedes lo siguen en su proyecto, en sus programas de radio, tanto
en Radio Punto como en sus redes sociales, pues una de las especialidades que ellos han atendido o han cubierto en los últimos años, pues es justamente esta disciplina del futsal, ¿verdad? Y él justamente se encuentra con la selección, dándole esa cobertura especial, ¿verdad? Platicábamos antes de iniciar que pues, lamentablemente no se clasificó, pero como él me decía, ahí es la alta exigencia, ¿no? Ya es algo a otro nivel y que obviamente nos pone en nuestra realidad, ¿verdad? Y bueno, sin más, ¿qué más decirles de Carlos, ¿verdad? Una amplia trayectoria en radio, sobre todo haciendo periodismo deportivo. Algunos seguramente que les gusta el deporte y siguen el deporte en las radios, pues seguramente lo escucharon en su tiempo, en su paso por una de las radios que transmite deporte y noticias ahora, ¿verdad? Pero que inició justamente con deporte y él les va a contar más, así que yo solo les hago un adelanto. Carlos, bienvenido. Buenas noches aquí en Guatemala. Yo creo que buenos días allá por Lituania, ¿verdad? Si no estoy mal, son como las 3 de la madrugada. Agradecemos ese esfuerzo, ¿verdad? Por colaborar con nosotros y bueno, esto es posible gracias a la tecnología. Así que el tiempo es suyo, Carlos. Adelante, le escuchamos. Gracias, Lick. Muy amable. Gracias por la presentación. La verdad que hasta importante me siento. ¿Cómo están, chicos? Gracias por su tiempo. Gracias por permitirme poder compartir con ustedes un ratito. Sí, en efecto, son las 3:38 de la madrugada acá en Lituania, pero la verdad que nosotros siempre muy dispuestos, somos sancarlistas, somos de la escuela, pues hemos estudiado, hemos estado igual que ustedes estudiando y la verdad que nos agrada mucho el poder colaborar, el poder transmitir un poco la experiencia, sobre todo con un tema que es muy importante, que es el periodismo deportivo, que no hay como tal una especialización, ¿verdad? Y entonces, pues para mí siempre es un gusto el poder colaborar, el poder brindar un poco de la experiencia que tengo para estas nuevas generaciones y que ojalá que alguno de ustedes o varios de ustedes puedan integrarse a este mundo del periodismo que es realmente apasionante y es muy, muy bueno. Vamos a comenzar. Voy a hacer una breve descripción de quién soy y luego comenzamos a hablar un poco ya en materia del periodismo deportivo. Por favor, en el momento que ustedes consideren oportuno, pues pueden preguntar. Si les interesa algún tema en específico, pueden preguntar. Igual al cierre de la charla, pues vamos a tener un tiempo específico para sus preguntas. Bueno, mi nombre es Carlos Marín, tengo 40 años, empecé en la radio a los 18 años, era lo que quería hacer en mi vida. Desde los 14 años más o menos tenía esa pasión por la radio, quería estar en radio, pero pues las cosas de la vida. O sea, yo quería estar en radio, pero quería ser un locutor de radio musical, el poner música. Toda mi vida practiqué deporte escolar, nunca llegué al alto rendimiento o a lo profesional, porque en mi casa mi mamá era de estudiar. Me gradué de perito contador. Posteriormente empecé a estudiar en administración de empresas, auditoría. Había obtenido un par de becas en unas universidades privadas, pero no, yo lo que quería era estudiar, o mejor dicho, estar en radio. En el año 2000 se da la oportunidad, más o menos en marzo, de poder llegar a Red Deportiva de RCN. Estoy más o menos como 8 meses en prueba y bueno, finalmente ya más o menos como en septiembre, octubre, por ahí, pues al final de cuentas ya de la insistencia y la persistencia de querer estar, pues entro a Red Deportiva. A partir de ahí fue toda una carrera, 16 años en RCN, en Red Deportiva, y en enero del 2016 pues decido independizarme. Conformamos Ciudad Deportiva, que es un campo pagado que actualmente está en Radio Punto. Estuvo unos meses en otra estación que ya desapareció de Guatemala y posteriormente llegamos a Radio Punto. Ya pues en Radio Punto más o menos casi 5 años de estar allí en un espacio campo pagado, pero tenemos una alianza bastante bonita. Obviamente nosotros podemos usar el contenido de ellos como Radio Punto y ellos pueden utilizar el de Ciudad Deportiva. Es una alianza bastante buena. Y
eso ha sido a grandes rasgos mi carrera. Soy periodista profesional, graduado de la Escuela de Ciencias y pues primero Dios este año obtenemos la licenciatura de Ciencias de la Comunicación también en la San Carlos, entrenador de fútbol, entrenador de futsala, y como les digo siempre full deporte, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos por ahí lo que hemos hecho en nuestra carrera. Hemos hecho también un poco de televisión, Contigo Sports, ahora anteriormente Canal Antigua, un breve paso, Contigo Sports ha sido un poquito más amplio, pero muy enfocado siempre en radio, que ahora obviamente con la tecnología, pues obviamente ahí les voy a explicar más o menos qué es lo que nosotros tratamos de hacer con radio de la mano de las redes sociales. El periodismo deportivo, bueno, particularmente he vivido mis últimos 20 años de esto, 22 años de esto, de estar en radio, de la radio y específicamente del deporte. Y esto es un punto muy importante en la sociedad. Por favor, abren su micrófono y me dicen, alguien que no le guste el deporte, que no tenga nada que ver con deporte, que no le guste, que no lo sigue, no está pendiente. Alguien que me diga, sin pena, por favor. Yo. ¿Cuál es tu nombre? Araceli. Araceli, hola Araceli. ¿No te gusta nada el deporte? No, la verdad, ya de unos años para acá ya le perdí toda la noción de lo que pasa en el deporte. Ok, perfecto. Te quiero hacer una pregunta, Araceli. Dime a qué equipo se fue o en qué equipo estaba Messi antes de estar en el equipo que está ahora. En el Barcelona. En el Barcelona, perfecto. ¿Alguien más me dijo por ahí que no le gustaba el deporte? Creo que Mauricio. Sí, claro, no me gusta. ¿No te gusta el deporte? Ok, perfecto. Mauricio, ¿en qué equipo estaba antes Cristiano Ronaldo? Sí, creo que ahí. No, en Real Madrid, creo. En Real Madrid, ok. Sí, si ustedes se dan cuenta, o sea, son dos personas que no les gusta el deporte, pero sin embargo saben un detalle muy importante. O sea, lo de Messi acaba de ser, no tiene mucho tiempo. Araceli sabe que estuvo en el Barcelona. Mauricio sabe que Cristiano Ronaldo fue una figura importante del Real Madrid. Entonces, directa o indirectamente, el deporte llega a la gente, siempre. Porque ya sea que usted sea el motivo, aunque ahora con pandemia pues hay que evitarlo, ¿verdad? Juntémonos a ver el partido, mucha. Y tal vez a alguien no le gusta el deporte. Y va por el tema social, por reunirse, por compartir. O es una plática entre amigos. Tal vez en amigas es un poco más difícil, pero si el esposo, el novio, el hermano, el primo, el hermano, el vecino, saben del deporte. Entonces, de una forma u otra, el deporte llega. Ustedes no les gusta el deporte, pero están oyendo radio y hay una cápsula informativa y siempre va la cápsula de deporte. Están en televisión, el noticiero o el flash informativo, lo que sea, y siempre va el informativo del deporte. Entonces, el deporte es un medio muy importante para la sociedad dentro de lo menos importante que es el deporte. Y termina llevando mucha información, convoca gente, mueve masas, y por eso ustedes ven que en los noticieros, en los programas de televisión, en la radio, en la prensa escrita, a pesar de que ahora no hay tanta impresión en papel, pero hay redes sociales, está el Facebook, está el YouTube, está Twitter, está Instagram, o sea, todas las redes sociales. Hay mucho deporte y todo el deporte va con pauta publicitaria. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente directa o indirectamente lo consume. Y entonces es un canal que los medios de comunicación, que las marcas utilizan para exponerse ante una situación, pues obviamente que para muchos no es importante o pareciera que no es muy importante. Sin embargo, estamos hablando de una situación de millones de personas que lo ven en Guatemala y que lo ven a nivel del mundo
como una situación muy trascendental. Entonces, es un detalle que les quería demostrar que obviamente está bien, no me gusta el deporte, pero de alguna forma tenemos relación con el deporte, de alguna forma, o sea, no nos llega, no estamos pendientes del programa, no estamos pendientes del partido, no estamos pendientes del programa de televisión de deportes, pero la información llega, de una u otra forma llega, y el consumirlo es algo muy importante, y el consumirlo llega al final de cuentas al público. Entonces ese es un detalle muy importante. Entonces, el deporte al final es como la música, es como el arte, es como la información de política, de nacional, tiene un espacio muy importante. Y mucha gente, muchos oyentes, consumidores y demás lo utilizan como el medio de distracción, el hobby, el estar muy enfocado en eso. Y hay historias de historias. ¿Alguien me puede decir, sabe quién es Mr. Chip, por ejemplo? Alguien que me diga, ¿sabe quién es Mr. Chip? Que me dé una pequeña explicación quién es Mr. Chip. Es uno de los comentaristas deportivos más importantes de España, ¿verdad? Pero en general, pues sí domina bastantes datos de básquetbol y de fútbol, ¿verdad? Pero son datos ya muy precisos con cantidad de minutos, cantidad de goles y tiempos, ¿verdad? Gracias, Pablo, muy amable. En efecto, él no es periodista, él era un aficionado, que en España circulaban revistas de estadísticas de las ligas, y él comenzó a coleccionarlo ya desde hace mucho tiempo. Y sacan un concurso en un diario, que era quién le atinaba al marcador de un partido, de Champions League. Y él participa y da su vaticinio. Pero su vaticinio era muy diferente al resto de la gente. No recuerdo exactamente qué partido, pero el resultado les llamó la atención, entró al sorteo y él gana. Él gana. Y entonces lo invitan, llega a la redacción del diario y le preguntan que cómo hizo para atinarle al marcador, porque fue muy certero y muy eficaz. ¿Qué fue lo que sucedió? En este sentido, él explicó cómo fue que había encontrado el resultado. Era porque había coleccionado desde el año 90 todas estas revistas de estadística deportiva, y él llevaba una estadística de equipos españoles y todo, y saca el dato. Y por esa razón lo invitan a que sea parte del medio, para que él sea como un estadígrafo. O sea, de ser un aficionado pasó a ser un estadígrafo del diario, y posteriormente ya aprendió a redactar, a llevar, y ahora está en radio, está en ESPN, y es toda una figura. O sea, si ustedes ven redes sociales, Mr. Chip es impresionante, o sea, es una personalidad. Y surge a través de ser un aficionado, y lo fue canalizando a otra historia. Y aquí en Guatemala hay historias. Ahora con las redes sociales hay historias así que se van manejando así de gente aficionada, que al final de cuentas van y trascienden con el YouTube, con el Facebook, con el Instagram, con TikTok, y van generando su propio contenido y van tomando esas herramientas y se vuelven al final influyentes dentro de todo este ámbito que es el tema del deporte. Entonces, les doy estas muestras de, al final de cuentas, cómo va evolucionando y cómo logra tener un espacio todo esto de la información deportiva. Ahora, hablemos de radio. El periodismo como tal no está establecido, o sea, no hay una especialización. Creo que por ahí alguna universidad privada maneja el término. Sin embargo, desconozco el pensum y no sé al final de cuentas qué herramientas, cómo se da todo esto de poder hacer periodismo deportivo. Lo que sí es cierto es que en Guatemala anteriormente sí había, o sea, siempre ha existido periodistas deportivos, pero todos amateur. O sea, van aprendiendo sobre la marcha porque les gusta, porque son aficionados, son fanáticos y demás, y van introduciéndose en este rubro. Ahora hay otros mecanismos, o sea, en otros países sí hay como tal una especialización para ser periodista deportivo, como lo es el periodismo investigativo, como lo es el periodismo de noticias, de política, todo. El periodismo deportivo es exactamente al mismo periodismo que manejamos todos.
obviamente el hacer radio, el hacer periodismo en radio, pues solamente es básicamente lo mismo. O sea, desde hacer una investigación, un reportaje, un editorial, una noticia, una entrevista de semblanza. O sea, es exactamente la misma terminología, solo que orientada al deporte. En el deporte hay situaciones que investigar, hay corrupción, hay historias que conmueven, hay historias interesantísimas de cómo surgen los deportistas, del esfuerzo que hacen, de cómo se entrenan. O sea, hay todo un universo y todo un mundo que permite desarrollar el periodismo a plenitud y no digamos el de radio, que trasciende y mucho. El periodismo deportivo en Guatemala pues ha ido evolucionando. En este sentido, con la inclusión de las redes sociales. Por ejemplo, antes, para poder estar en radio, o sea, o tenías algún conocido o llegaba uno a ofrecerse y a regalarse para que le dieran unos minutos para poder hablar, porque así funcionaba. Y tal vez le daban a uno la oportunidad los domingos a las 6 de la tarde, 8 de la noche, de 9 a 10 de la noche, porque realmente la audiencia es casi nula. Y era como que la oportunidad para poder hacer radio, o tal vez algún conocido y tal vez le tocaba solo dar la hora, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas pasaba. Ahora, con la facilidad de las redes sociales, la verdad que, o sea, en una situación formal de poder vivir, de poder subsistir con el tema del periodismo deportivo, pues solamente se puede hacer. O sea, todo ha ido modificándose, pero la base sigue siendo la misma. Parte de la misma situación de periodismo, de generar un contenido, de generar un guión, de generar una planificación, de generar una entrevista, de fotos, videos, o sea, parte de lo mismo. O sea, la base sigue siendo la misma, solo que tal vez los canales de difusión ya no es el tan esperado televisión o el tan esperado radio o prensa escrita. Hay un universo importante. Y acá los exhorto a los que tengan la pasión por el deporte, por hacer periodismo deportivo o porque les gusta tener un análisis de cine o de una buena lectura, de un libro, de arte, de lo que sea. Háganlo, chicos. La verdad que ahora ya no es tan difícil como lo era antes de poder tener un espacio y de poder destacar en un medio de comunicación. Ahora las redes sociales ofrecen un abanico muy importante. Traten de desarrollarlo, traten de poner en práctica lo que van aprendiendo en la universidad, porque la universidad le da una base a uno, pero la experiencia real es afuera, es en la calle, es experimentando, el tener contacto con la audiencia. Eso es lo que realmente hace el periodismo. Y hoy en día, la verdad que las facilidades que da las redes sociales, la facilidad de un celular para poder editar, para poder hacer tantas cosas, fotografías y demás, pues solamente permite el desarrollarlo, y por eso los incentivo a que lo hagan. Un podcast, obviamente si quieren introducirse al tema de radio, una radio en línea, lo pueden hacer, o sea, perfectamente. Un podcast para YouTube, o sea, solo de audio, o si ustedes quieren salir, o sea, hay muchas formas de poderlo hacer. Ahora, ¿por qué es tan importante el deporte y por qué es buscado el deporte? Comenzamos haciendo la pregunta de si alguien sabía quién era Messi, si alguien sabía que era Cristiano Ronaldo. Y aquí viene un punto muy importante. En Guatemala se consume mucho fútbol, ¿sí? Cuando están los Juegos Olímpicos y estamos ahí ilusionados y venía Luis Carlos Martínez, sabíamos que era muy difícil que ganara medalla, pero ahí estábamos, por vivir esos 45, 49 segundos. Estaban muy ilusionados. O nos desvelábamos o nos levantábamos de madrugada para ver a Kevin Cordón, en la ilusión de una medalla. Y a la par de eso, pues obviamente no digamos con el fútbol, cuando juega la selección eliminatoria mundialista, o en este caso lo que nosotros estamos cubriendo acá en un mundial en Lituania, que es cada 4 años, siempre hay marcas. O sea, nosotros para poder estar acá en Lituania ofrecimos un paquete publicitario para que las marcas se pudieran anunciar con nosotros en la cobertura que íbamos a hacer, y vinieron y lo compraron porque les interesa esa exposición.
no digamos en tiempo de campaña política. Obviamente en Guatemala ha cambiado un poco el tema del manejo de publicidad de política o cuando es año de elecciones y demás, pero son canales que desde las marcas hasta la misma política utiliza el deporte o el periodismo deportivo para llegar a las masas, para llegar a la audiencia, para poder llegar directamente al consumidor. Y entonces mucha gente cree que el deporte al final de cuentas es algo sin importancia y no es así. Volvemos a un punto. Por ejemplo, cuando se da una participación de un candidato político, por ejemplo, el cobro en los medios de comunicación es mucho más elevado por una situación de política que una marca de gaseosas, por ejemplo. Y la política lo paga, porque es muy importante para ellos, porque en el deporte, o sea, llega todo. O sea, la audiencia es clase C, B, A, hombres, mujeres, niños, todo el mundo. Entonces, hay un interés muy grande. Y más en el deporte, que al final de cuentas la gente lo utiliza como una distracción, a menos que sean súper fanáticos, por ahí van a estar tristes o llorando si la selección pierde, o Cremas pierde, o Rojos pierde, o Real Madrid-Barcelona, ¿verdad? Entonces buscan ese tipo de audiencia para acaparar la atención y para poder mandar el mensaje que ellos necesitan con las marcas. Entonces, hay una importancia de poder tener presencia, y por eso yo les decía, en los noticieros, si ustedes ven las páginas de prensa de nuestro diario, de Soy 502, de Prensa Libre, y van a la sección de deporte, primero siempre hay deporte. Y segundo, siempre está pautado. O sea, siempre tiene marca. Hay un interés por sobresalir, por aparecer, por estar con la marca. Si ustedes ven los noticieros, Guatevisión, Noticiete, Telediario, el que sea, está el segmento deportivo. Por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y está pautado. Hay una pauta. O sea, el medio de comunicación detecta que hay un segmento. Y luego, anteriormente, yo todavía fui de esa época de RCN en la red, que era totalmente deporte, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el día deporte, todo el día, deporte nacional, internacional, todos los deportes, todo el día. Ahora, esta estación ya ha cambiado, obviamente ahora creo que su porcentaje tal vez andará en un 40, un 35% de contenido deportivo y el resto es informativo. Y esta modificación fue obviamente por un tema comercial, que obviamente las noticias prevalecen más sobre lo deportivo, y obviamente era mejor negocio, pues obviamente el tener noticias. Emisoras Unidas, por ejemplo, lo maneja de su programación habitual, tiene 2 horas de deportes al día. De una programación estamos hablando tal vez de 16, 18 horas. Sonora va por el mismo estilo, más o menos, tendrá 3 horas al día de deporte. Nosotros en Radio Punto tenemos 1 hora de deportes al día, si no fuera de transmisiones deportivas, ¿verdad? De partidos de Champions, fútbol nacional o lo que sea, 1 hora. Y todos los segmentos son patrocinados, todos. O sea, no hay uno que sea por amor al arte. Tal vez en TGW sí, porque obviamente no se puede comercializar en TGW, pero si se pudiera lo comercializarían, porque obviamente hay un interés y es una plataforma muy importante como negocio y obviamente para trascender con las marcas. No sé cómo vamos con el tiempo, Lick. ¿Usted me va indicando? Vamos bien, son las en punto cabal, tenemos unos 20 minutos aún. Ah, ok, perfecto. Entonces, continuamos entonces con la plática. Ahora bien, en Guatemala, el deporte tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia. Sin embargo, a pesar de que somos un país que no somos ganadores, que no tenemos mucha historia en triunfos o logros deportivos, la gente se prende con el deporte. Y somos bullangueros, o sea, tal vez no sabemos ni papa del deporte, pero ahí estamos, en la televisión, en las redes, viendo, siguiendo, y nos identificamos. O sea, yo no sé si alguna vez ustedes habían visto una competencia de natación.
¿verdad? Pero ahí estuvimos con Luis Carlos Martínez, estuvimos viéndolo, muy emocionados. No sé si habían visto ustedes algo de 5.000 metros planos, por ejemplo, y ahí estuvimos pendientes. Un partido de bádminton, o saber quién era Kevin Cordón, pero ahí estuvimos, ¿sí? Entonces, ahí, de parte de nuestra sociedad hay un interés, nos gusta el deporte y más nos gusta el momento clave. Obviamente no hablemos de selección o de fútbol nacional, porque obviamente a la gente le gusta el poder estar en el deporte. O sea, le llama la atención, le gusta, participa y es parte de ese movimiento deportivo. Sin embargo, obviamente la pandemia y las modificaciones de los medios tradicionales pues ha golpeado a todos los medios y no digamos al ámbito deportivo. Por ejemplo, Emisoras Unidas fue bastante golpeada, de un grupo bastante amplio que se tenía, se redujo a 3 personas nada más para hacer deporte y algunos que otros integrantes que están en el interior. Modificaciones salariales, Red Deportiva, obviamente con modificaciones adaptado a te pago por evento, por cobertura, o sea, ya no te doy un salario, ya no te doy una prestación, sino lo que cubras, yo te pago. Prensa libre, de tener un grupo selecto de 12, 15 personas solo en el departamento de deportes, se redujo a 2, uno de planta y el otro que va a hacer otro tipo de coberturas. Y así, obviamente, entre el avance de los medios tradicionales que se van diversificando, que ya no es ese flujo tan importante de captar la atención de la gente con las nuevas generaciones, y este golpe duro con el tema de la pandemia, pues obviamente vino a modificar todo. Cuando sucede la pandemia, para todo, para el deporte, o sea, fue un momento muy determinante para nosotros que nos dedicamos a este negocio, por decirlo así, o a esta profesión del deporte, porque todo era hablar de la pandemia, todo era hablar de la situación sanitaria del país, del mundo, y qué le ofrecía uno con el deporte. Y entonces, esos meses nos obligó a desempolvar un montón de cosas, desde estadísticas a entrevistas de semblanza, a poder tener otro tipo de contenido o generar otro tipo de contenido para la gente y no lo tradicional de transmitirles un partido, hablar de lo que sucede en la preparación de los equipos, de la Champions League, de todo, porque paró todo. Entonces existió una modificación a todo esto y obviamente, como bien sabemos, pues tuvo mucho auge el tema de las redes sociales y digamos que hoy en día ya se va acomodando un poquito más, la gente regresó a escuchar radio, la gente regresó a ver un poco de televisión y se fue asentando un poco, pero el crecimiento y la aparición de medios sociales, páginas web, páginas de Facebook, canales de YouTube, generadores de contenido en TikTok, en Twitter, se vio exponencialmente con el tema de la pandemia. Obviamente fue un momento tal vez donde mucha gente vio la oportunidad de poder hacer un poco de periodismo o poder interactuar toda esta situación. A ver, ¿sí me están escuchando bien, Lick? Hubo un momento donde no lográbamos escuchar. Ahora sí, Carlos, sí, Ok, sí. perdón. Se perdió un ratito. Dale. Ok, perfecto, gracias. Entonces les decía que todo esto de la pandemia vino a hacer grandes modificaciones, o sea, ya venía en un cambio el tema del periodismo deportivo, venía en un cambio la situación de los medios, y con todo esto de la pandemia, pues obviamente vino a golpear, a modificar y a hacer un montón de cosas. Sin embargo, la base sigue siendo la misma. Para contarles nuestra experiencia, salimos de Guatemala el pasado 24 de agosto, ya llevamos unas semanas, estuvimos 2 semanas más o menos en España, en un campamento de preparación, y luego viajamos acá a Lituania para el Mundial. Y pues, ¿cómo hacer una preparación para una cobertura internacional? Primero, pues obviamente saber el tema del idioma.
obviamente acá pues en España sin ningún problema, pero ya en Lituania hablan lituano, que es su idioma tradicional, hablan ruso y la gran mayoría de personas hablan inglés. Entonces, obviamente manejar un poco el inglés, no lo hablo perfectamente, pero por lo menos la comunicación básica está, ¿verdad? Para poderlo hacer. Luego, segundo, tener en mano o echar en cuenta todo lo que se pueda necesitar para la cobertura. O sea, si para el medio tienen que generar contenido audiovisual, fotográfico, pues obviamente prepararse con el tema de cámaras, tema de trípode, llevar luces. O sea, hace un momento nosotros teníamos 3 programas al día. Por la diferencia horaria, pues obviamente el primero nos tocaba a las 4 de la tarde, que eran más o menos 7 de la mañana en Guatemala, luego nos tocaba a las 9 de la noche y el último programa lo hacíamos a las 11 de la noche y lo terminamos más o menos 12 de la noche, 12 y cuarto, 12 de la noche con medianoche con 15 minutos, más o menos. Entonces, llevar luces, por ejemplo, o sea, tener la posibilidad de llevar todo lo que se necesite, aunque en determinado momento, o sea, si yo les dijera lo que dejé de usar, o sea, hay cosas que vienen en la maleta y que al final de cuentas no se usaron, pero es mejor tenerlo que extrañarlo o necesitarlo porque no es la misma facilidad que se pueda tener. Por contarles una anécdota, por ejemplo, es que les quiero mostrar algo. Por ejemplo, a ver, o sea, acá viajamos con luces para poder hacer el programa, por ejemplo. O sea, la gente nos tenía que ver, entonces una buena calidad de luz. Entonces, jalando luces para todos lados para poder hacer esto. Entonces, por ejemplo, una anécdota, estuve en el Mundial de Brasil 2014 y estuve más o menos como 40 días en Brasil. Y al llegar, pues obviamente uno acostumbrado en Guatemala que va a cualquier centro comercial, encuentra un kiosco y uno pide un chip de celular y se lo venden. Y listo, ¿verdad? Y con cuánto de internet y listo. En Brasil no, el extranjero no puede adquirir un chip porque necesita registrarse como brasileño, ¿verdad? Entonces, fue muy complicado, o sea, uno no conoce a nadie en Brasil, o sea, no hay un amigo, un conocido que venga y gestione eso, entonces son situaciones que uno tiene que contemplar, más o menos empaparse de cómo es la cultura, cómo es el manejo de la gente, hay situaciones que son bastante complicadas. Nos ha tocado, estuvimos en una cobertura una vez en Kuwait, y el tema de la sociedad, ¿verdad? Obviamente donde las mujeres no tienen mayor participación. Entonces, tomar en cuenta esos aspectos porque uno no sabe con quién se va a relacionar o con quién le va a tocar relacionarse. Entonces, les comentaba acá, pues traer el equipo que sea necesario, o sea, desde, si va a hacer radio, pues obviamente desde una grabadora, aunque ahora obviamente con un celular, pues obviamente las cosas son mucho más prácticas. Pero sí micrófonos, o sea, yo vengo con dos maletas, una maleta que obviamente era de ropa, cuestiones personales, y otra maleta que viaja siempre conmigo, de mano, donde llevamos un dron o cargamos un dron, lentes de cámara, cámara de video, obviamente para la transmisión, consola de audio para la radio, micrófonos para hacer las entrevistas, este micrófono que ven de diadema, cables, extensiones de luz, porque obviamente no se sabe acá en Europa, pues el tema del inversor de luz, porque es 220, o sea, todo el equipo para poderlo hacer. Y más en este caso que ando solo, pues obviamente no es como que el compañero le va a echar la mano a uno. Entonces, y esto no solo es porque estábamos acá afuera. Nos toca ir a la vuelta ciclística, andamos 10 días fuera de casa o fuera del estudio, entonces tenemos que cargar todo lo necesario. Entonces, para este tipo de coberturas, sea pequeña, sea una entrevista, sea un reportaje, sea una vuelta a Guatemala, siempre prepárense, ¿verdad? Investigar el tema, saber a dónde van a ir, si van a entrevistar a una persona, saber su recorrido, saber detalles de la persona o preguntarle, previo a realizar la entrevista, preguntarle, mire, algún detalle que usted me pueda comentar, algo relevante que usted quiera que podamos platicar.
son cosas importantes. Así se prepara para darle lo mejor a la audiencia, porque obviamente la audiencia en radio, en redes sociales, en televisión, en donde sea, a la gente le gusta, no le gusta saber, o sea, hoy quedó eliminada la selección, pero a la gente la audiencia no quiere saber que quedó eliminada la selección. La gente lo que quiere saber es qué pasó, por qué fue que no pudimos clasificar. Porque ese resultado, el saber ya el marcador, porque perdimos contra Egipto, perdimos contra Rusia, o sea, eso la gente ya lo sabe, es tan fácil meterse en una aplicación, poderlo ver o vio el partido, pero lo que uno como periodista tiene que hacer es contarle a la gente las historias. ¿Sí? Eso es muy importante. A la gente le gusta saber detalles, le gusta saber cosas que otro medio no dice. Por ejemplo, les cuento acá, hay jugadores que son maestros y entonces pudieron arreglar ciertas horas, porque obviamente no son semiprofesionales ellos, o sea, juegan al futsal, pero tienen otro trabajo. Entonces algunos venían sin paga, o sea, pidieron sus vacaciones para poderse venir acá al Mundial, pero otros estaban pendientes en los horarios que les permitían, porque obviamente tenían que descansar de dar clases, así como estamos ahora en este momento dando clases y alternándose para poder ir a entrenar, ir a jugar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles, contárselo a la gente, hacerles ver que es una realidad difícil o diferente, precisamente son detalles que llaman la atención para la gente. Entonces, una recomendación importante es preparen su nota, o sea, ya sea porque tengan un minuto en radio, porque tengan un minuto en televisión, porque ustedes van a hacer su propio material y va a ser un podcast de un minuto o va a ser un video, lo que permite Twitter subir. Háganlo de la mejor forma, prepárenlo, hablen con autoridad para que la gente les preste atención y háganlo de la mejor forma posible. O sea, esto es tan importante. Yo tengo la bendición de estar ahora acá en Lituania, pero también he estado en Guatemala y entrevistando tal vez, no sé, a algún jugador de tercera división en Guatemala que tal vez no trasciende y que tal vez solo la familia o la mamá o el papá le va a poner atención. Entonces, hay que dar lo mejor, siempre prepararlo todo y estar listo para darle lo mejor a la audiencia. ¿Estamos, Lick? Perfecto, Carlos, muy bien. Vamos a dar unos minutos para preguntas, inquietudes de los compañeros estudiantes, así que les cedo la palabra. A ver. ¿Cuáles serían, digamos, los deportes que tal vez como persona falta por cubrir? Ok, bueno, te digo lo que nunca me imaginé cubrir fue transmitir para radio el 2013 en Juegos Centroamericanos en Costa Rica, transmitir la final por medallas de levantamiento de pesas. O sea, nunca lo había hecho y fue de repente porque a mí me tocaba cubrir ese deporte y me llaman de la radio, estaba en RCN todavía y ¿tenés algo para transmitir? Sí, fíjate que están las finales de levantamiento de pesas. Ok, vas al aire. Tenemos 20 minutos, ¿puedes narrarlo? Sí, y a narrar levantamiento de pesas, ¿verdad? Entonces, eso. Nunca he estado en Juegos Olímpicos, de ciclo olímpico he estado en Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos, estuve en Perú, Juegos Centroamericanos en Guatemala 2001 y luego 2013 en San José, Costa Rica. Juegos Bolivarianos estuve 2013, si no estoy mal. Juegos Olímpicos nunca he estado y algún deporte que no haya transmitido, que no haya hecho cobertura, no, fíjate, porque no recuerdo alguno que no haya cubierto, porque pentatlón moderno sí lo he hecho, navegación a vela, remo, pero en general Juegos Olímpicos nunca he cubierto. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? Kevin, adelante, Kevin. Buenas noches. A mí en lo personal me llama bastante la atención lo que es esto del periodismo deportivo.
Entonces se podría, con la respuesta anterior que dio, se podría decir de que tenemos que tener como que un conocimiento algo vasto sobre cada tipo de especialidad en los deportes, así como el ejemplo que nos dio usted, de que tal vez no estaba preparado para eso del levantamiento de pesas, pero hay que tener el conocimiento, se podría decir, para todo, o en el mismo momento nos podemos aventar solo así. Tenés que tener un conocimiento previo, pero, por ejemplo, te digo, o sea, hemos cubierto distintos deportes, pero no soy un especialista en todos los deportes. Te puedo decir que tal vez soy especialista un poco en ciclismo, en futsal, fútbol, béisbol, ese tipo de deportes que digamos que son un poco más comunes. Pero, por ejemplo, si me toca cubrir bádminton, o sea, sí tengo que leer reglamentos para poder tener una idea. No por fuerza tenés que memorizarte o aprenderte, no. O sea, hay que ser realista, o sea, es imposible. Imagínate cuántos deportes son los que existen, o sea, es imposible. Pero sí, obviamente, si tenés la chance de poder saber, o sea, yo ese día sabía qué atletas estaban, sabía quiénes eran los que estaban compitiendo, sabía por qué medallas estaban compitiendo, qué categoría eran, quiénes tenían posibilidades. Entonces, yo lo que te diría es que no es precisamente el ser un máster en saber todos los deportes, sino tener la idea de los deportes. Si tenés la oportunidad que te digan, vas a cubrir boliche, vas a cubrir ajedrez, vas a cubrir esto, pues tener lo básico, el conocimiento básico del deporte y el conocimiento de quiénes son los competidores. Ahora, algo que sirve mucho es el poder hablar con los protagonistas, con el deportista, con el entrenador, hacerle preguntas si uno no sabe. O sea, no es un pecado el no saber el deporte, pero sí es un pecado el no preguntar, porque si se tiene a la mano el entrenador, el delegado, el atleta, pues obviamente vale la pena el poderle preguntar y no quedar uno en ridículo por la pena de no preguntar. Muchas gracias. A la orden. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Las chicas, si tienen alguna inquietud, también, bienvenidas. Si no, voy con José Carlos, adelante. Y después con Eva, adelante. Ok, buenas noches. Hola. Yo sí tengo una pequeña duda, más que todo es curiosidad. Cuando te mandan a cubrir algún deporte, como lo mencionaste, de tu parte, pues tenés esta forma de investigarte, informarte sobre el deporte en sí, pero ¿el medio como tal te provee más información o es solamente por tu cuenta? No, el medio no te provee nada. O sea, en las reuniones o distribución de trabajo, sesiones semanales, diarias, por ejemplo, en los diarios antes se acostumbraba a 2 reuniones, una por la mañana y una por la tarde, para saber qué contenido se llevaba. En RCN nosotros teníamos una reunión quincenal, si no estoy mal. Ahora acá en Ciudad Deportiva tenemos una reunión semanal, regularmente el lunes o martes, para saber qué es lo que viene en la semana. Pero no, el medio el medio solo te da tu agenda. Ya la forma en que preparas lo que te va a tocar es de manera personal. El medio no regularmente, es muy raro. Tal vez te dice, llegó esta invitación para una entrevista con tal deportista. O tenemos una conferencia de prensa, hay que cubrirla con alguna federación, con algún evento, pero de eso no pasa. Muy bien, voy con Eva. Buenas noches, mucho gusto. Mi Hola, pregunta Eva. va acerca de cómo maneja usted las intenciones a la hora de narrar, ya que no sé si pues, sea la misma a la hora de narrar, por ejemplo, bádminton o narrar fútbol. Claro. Cada deporte te va marcando la pauta. Y, por ejemplo, a mí he tenido la oportunidad de narrar en radio y narrar para televisión. Y trato de hacerlo con la misma intención. O sea, yo no soy partidario de que, o sea, está bien, tú estás viendo la imagen, pero creo que la intención, la emoción, el acelerar en el momento que va a haber una jugada importante, eso creo que es parte de la riqueza de una transmisión.
no el estar pasivo, no el estar, si es en televisión, el no tener esos decibeles de manejar la emoción. Entonces, yo te diría que cada deporte te lo va marcando. O sea, por ejemplo, cuando narramos ciclismo, estamos hablando que son transmisiones de 2 horas y media, 3 horas. O sea, imposible de estar manejando. Y la lleva el ciclista y se va por la... No, o sea, hay momentos, ¿verdad? Hay una meta volante, entonces ahí comienza a subir la emoción. Señores, nos vamos acercando a la meta volante, estamos a 3 kilómetros de la meta volante, puede pasar tal ciclista, si él llega puede hacer la sumatoria de puntos, y pasa la meta volante y boom, volvemos otra vez a una información, narración continua, pero no con una emoción, ¿verdad? No con una emoción. En cambio, en fútbol o en futsal son 40 minutos, en fútbol 11 son 90, pues obviamente va dependiendo, ¿verdad? Si la pelota está en saque de banda y no trasciende, pues obviamente no podemos decirle a la gente con la misma intensidad que la pelota se fue para un saque de banda que para un remate a gol. Entonces yo creo que el deporte te va marcando la pauta de en qué momento ir dándole esa emoción, ir envolviendo a la gente en lo que está sucediendo. Ok, muchas gracias, Seba. Y yo, por cuestión de tiempo, para terminar, Carlos, tengo una pregunta. Bueno, con los chicos estrené en este semestre la inclusión de una nueva unidad en este curso que es periodismo de datos, le cuento. ¿Por qué? Porque hemos platicado con ellos que es una disciplina o una especialización que también viene fuerte, ¿no? En los últimos años, tanto como el periodismo investigativo, que también va de la mano. Y justamente estamos inmersos dentro de ese contenido. Hemos platicado en un par de clases que hemos tenido acerca de generalidades del periodismo de datos. Nos quedan un par de temas por ahí, entre ellos las fuentes mismas, ¿no? Usted hablaba de Mr. Chip, por ejemplo. La pregunta va en esa línea. ¿Qué tan importante es hoy en día el periodismo de datos en el periodismo deportivo, o los datos, las estadísticas en el periodismo deportivo, y cómo se trabajan? Porque uno escucha en una transmisión televisiva, bueno, está Mr. Chip, pero como usted lo ha dicho, acá mismo en Guatemala hay gente que también se dedica a esa disciplina, y uno ve en una transmisión que fácilmente el narrador le hace el pase al reportero de cancha, por ejemplo, y le pide un dato. Y yo la verdad sí me admiro cómo en segundos o prácticamente en el instante tiene el dato. Por ejemplo, cuánto hacía que a los cremas no le marcaban un gol en los primeros 5 minutos en un estadio del interior, o un equipo de los 3, 4 que tiene Escuintla, por ejemplo, en la Liga Nacional. Cosas tan puntuales, o sea, ¿cómo se le hace y por qué es importante en el periodismo deportivo? Bueno, primero es muy importante. Ese es un punto muy débil que tenemos en el periodismo deportivo, porque no hay un estadígrafo como tal o un lugar donde uno pueda acudir. O sea, ni la misma Liga Nacional o las mismas federaciones no manejan una estadística, no hay un estadígrafo. Costa Rica, por ejemplo, sí lo maneja. Diario La Nación, hay una persona que se dedica específicamente a eso, a recolectar datos y a estadísticas, y lo maneja. En Guatemala no, hay personas que son aficionadas y lo han hecho. Una persona que lamentablemente falleció, Marco Tulio Cobar, él se dedicaba a hacer esos datos y vendía sus datos carísimos. O sea, si ustedes le pedían, mire, necesito cuántos goles ha marcado X jugador con tal equipo, él tenía todos los datos. ¿En base a qué? En base a coleccionar desde hace muchos años los diarios. Y entonces era su fuente. En base a los diarios, en base a las publicaciones de periódico, en base a eso hacía su estadística. Pero, por ejemplo, una estadística de un jugador o de un equipo en enfrentamientos directos, por decirle Suchitepeques con Municipal, alineaciones de eso, o sea, valía 4,000, 3,500, 4,000 quetzales. De eso les hablo hace 10, 15 años. O sea, era un trabajo
que nadie más lo hacía, que él era el único, y incluso estaba registrado con la IFFHS, que es la de Estadística e Historia a nivel mundial, y era el único. Ahora su hijo es quien lo hace, pero ya no lo hace él tanto, sino ya vende, digamos, todo lo que él había hecho en su momento. La estadística es muy importante porque no sé si se dieron cuenta hace unos días con los goles de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, salió lo de Carlos Ruiz, que obviamente es uno de los objetivos. Messi hizo un triplete en la eliminatoria, entonces está muy cerca de romper el récord de Carlos Ruiz. La estadística en el deporte es muy importante, muy importante. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, acá en el Mundial, Guatemala ya no va a volver a jugar, será hasta el próximo Mundial. Hay estadísticas que no se rompieron, estadísticas muy básicas. Por ejemplo, no pasar a siguiente ronda. O sea, es quinto mundial, pero seguimos sin pasar la fase de grupos. Una estadística cortita o muy a las luces, pero es una estadística que no se ha roto. Luego, por ejemplo, se cumplieron en este mundial jugadores con más partidos en mundiales, jugadores con más mundiales, 4 mundiales. Hay ya 2 jugadores que cumplieron esa marca, pero en sí en Guatemala no hay una estadística como tal. Ahora, quien ha trabajado mucho esto y ha aderezado mucho sus transmisiones es Tigo Sports. Ellos son los que han incursionado en preparar mucho sus partidos, o sea, en darle mucho enfoque, informarse de goles y demás. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues solamente puede ser que uno tenga una base personal de datos, y si no, es referirse al club o referirse a la liga, en este caso Liga Nacional, por ejemplo, si vamos a cubrir Liga Nacional o Primera División, o si es selección, pues solamente ya meterse a CONCACAF o a FIFA para revisar datos muy puntuales. Ok, perfecto, Carlos. Bueno, por cuestión de tiempo, estamos a 2 minutos de que los chicos se cambien a su último curso. Pues yo en nombre de los compañeros estudiantes le agradezco el esfuerzo, la verdad, el haberse levantado allá en la madrugada, ¿no? Y estar con nosotros, de verdad, se lo reconozco y bueno, o sea, en nombre de todos, de verdad, muchas gracias. Y bueno, feliz retorno al país y seguimos platicando. No, hombre, Lick, para mí es un honor, la verdad, el poder participar, el ser parte de la universidad que tanto quiero y que estoy muy orgulloso de pertenecer, como la Universidad de San Carlos y la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y obviamente agradecerle a usted, una persona que admiro mucho, un catedrático que me enseñó muchísimo en la escuela, y obviamente sí, seguimos en esta buena relación, y cuando usted guste, y por favor, para ustedes, ahí estoy a la orden, el Lick tiene mi contacto, si ustedes quieren llegarse algún día a una transmisión, quieren ver cómo se hace una transmisión, no les ofrezco que vengan al estudio, pues por obvias razones, por el tema de COVID no está permitido, pero si en un campo, en un domo, pues obviamente es mucho más factible, ¿verdad? Que ustedes puedan llegar, y con mucho gusto para mostrarles y para que vean ustedes el atrás de cámaras y el atrás de micrófonos, de radio, de todo, de cómo se hace, a la orden cuando guste. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Lo vamos a tomar en cuenta y seguro será de las futuras actividades. Chicos, antes de irnos, en Classroom ya les puse la tarea justamente de la conferencia de hoy. Recuerden que tiene punteo en el programa y por favor la atienden. Está para que la puedan hacer antes de mañana a la medianoche. Gracias, Carlos. Seguimos platicando. Gracias, chicos, y nos vemos y escuchamos mañana. Chao. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias.